Que Trump tuitee eso y diga eso, ¿no debemos de confiar que el electorado es lo suficientemente inteligente para tomarlo o descartarlo? Yo creo que esa no es la pregunta, déjate la devuelvo. Si 3 días antes de la elección del 27 o del 30, Trump señala que Morena es una organización terrorista, sí, ¿te parece que eso tendría un impacto en la elección? Seguramente lo tendría. Pero no tenemos que confiar en el electorado, en la inteligencia del electorado. No, me estás haciendo una pregunta retórica. Lo cual me lleva a la segunda pregunta. Respóndeme la pregunta que yo te planteo, porque sí, no es retórica, sino que es probable. No, es si que 3 días antes de la elección dice en que la Constitución, si va a seguir siendo ministro presidente de la Corte. no está mal que tenga conversación con actores políticos. Claro que está mal. Yo no me imagino al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos teniendo una reunión en privado con Elon Musk. No me lo imagino. Es más, a lo mejor privado, en serio sí, que nunca nos enteremos. Pero que vaya el hombre más rico de México y presuma, acabo de ver al primer ministro. Pero vas a plantearle que no se tenían reuniones privadas o públicas en el pasado. Lo que querían era cambiar. Recibe mi ley en la Casa Blanca en octubre del 25 y dice, no va a haber rescate si usted no es elegido, y termina siendo, su partido, La Libertad alcanza, o La Libertad avanza, gana la elección. En el caso de Brasil, cuando establece 50% de tarifas extraordinarias por el hecho de que Bolsonaro estaba siendo juzgado en Estados Unidos. El caso de Colombia, en el que llama a Petro como narcotraficante, como jefe de un cártel de drogas en Colombia. Es decir, esto está sucediendo ahora y no se va a detener. Y quiero empezar por ahí. Y a diferencia de quizás lo que ha sucedido en los últimos 50 años hacia América Latina, la intervención hoy de Estados Unidos hacia regiones es explícita. Se reconocen muchos documentos del Departamento de Estado. No tiene límite de recursos, sino que realmente va por todas. Y 3, en muchos casos se trata de casos de corrupción para favorecer a sus amigos, no tanto porque hay una política de Estado o ideológica, sino para favorecer a sus amigos. Sería lo que tú siempre llamas aquí capitalismo de cuates, sí, que es lo que hay ahí en la Casa Blanca. Entonces, el riesgo existe. No estoy seguro y tiendo a pensar que anular una elección pues no es el camino correcto, pero México sí debe protegerse ante ello y el Poder Legislativo sí tiene la obligación, la facultad y la obligación de establecer mecanismos que pueden ser de muchos tipos para impedir ese tipo de injerencia. Déjame, antes de rápido, te hago 2 preguntas y contéstamelas rápidas. Sí. Porque a mí me parece fascinante este tema precisamente por las áreas grises que hay. 1, que Trump tuitee eso y diga eso, ¿no debemos de confiar que el electorado es lo suficientemente inteligente para tomarlo o descartarlo? Yo creo que esa no es la pregunta, déjate la devuelvo. Si 3 días antes de la elección del 27 o del 30, Trump señala que Morena es una organización terrorista, sí, ¿te parece que eso tendría un impacto en la elección? Seguramente lo tendría. Pero no tenemos que confiar en el electorado, en la inteligencia del electorado. No, me estás haciendo una pregunta retórica. Lo cual me lleva a la segunda pregunta. Respóndeme la pregunta que yo te planteo, porque sí, no es retórica, sino que es probable. No, es si que 3 días antes de la elección dice que Morena es una organización terrorista, es brutal el golpe. Sí, pero te voy a contestar, pero yo no sé si eso fue determinante o no para el resultado. Bueno, en el caso de Honduras se puede medir. ¿Cómo lo mides? Pero bueno, eso me lleva a una segunda pregunta. Con 2 dedos de frente. Y rápida, por cierto, rápida. ¿Tú crees que poniendo nosotros en la nulidad... ¿Tienes razón? No. Va Donald Trump a decir, no puede usted tuitear eso, señor presidente, porque es ilegal la injerencia extranjera en México? Te devuelvo a ti la pregunta y a mis compañeras. Sí. ¿Qué debería hacer México frente a ese tipo de intervención? Asumiendo sin conceder que esta no sea la alternativa, ¿qué sí debería hacer el gobierno mexicano frente a la intervención? Pero bueno, demos la entrada a Fer y a Lisa en este. México está enfrentando amenazas al Estado entero, ¿no? Al país. Una es la intervención extranjera, otra es el crimen organizado. Y se están planteando alternativas para ambas, vamos a hablar de las 2 en esta mesa. Pero que no implican únicamente al gobierno, ¿no? Nos implican a todos como mexicanos porque ponen en riesgo nuestra democracia, nuestras instituciones, nuestro gobierno, nuestra autonomía, nuestra capacidad de autodeterminarnos. Lo que se necesita es un pacto de Estado, un pacto que involucre a las partes para tomar decisiones de qué hacemos frente a esto. Y yo por eso en las iniciativas veo 2 problemas, uno de origen y otro ya en el contenido. Concentrándonos en la iniciativa sobre la intervención extranjera, pues el primer problema de origen es pues que es una iniciativa que pretende protegernos como país, pero en el que Morena vuelve a actuar unilateralmente, generando condiciones de incertidumbre en el que lo único que parece es que lo que quieren son más herramientas para anular elecciones que no les convinieron, ¿no? Que los resultados no les convinieron. Yo creo que en este país hemos tenido como 3 grandes pactos políticos a lo largo de nuestra historia. La primera es la Constitución, cuando decidimos que queríamos ser una república, que queríamos ser federal, no queríamos ser centralista, que queríamos aspirar a la democracia. La segunda fue la creación del INE, ¿no? Pues cuando decidimos que sí, queríamos tener una institución, ¿no? Y la tercera ahí en medio fue la creación del PRI, ¿no? En un momento entre los dos en el que los actores políticos se pusieron de acuerdo, pues para no pelearse entre ellos para tomar decisiones. Hoy necesitamos un nuevo pacto para enfrentar las grandes amenazas que tenemos enfrente, que son estas 2, ¿no? Estados Unidos queriéndose meter porque sí se quiere meter, no cabe la menor duda, y China se quiere meter, y Rusia se quiere meter. Y por el otro lado el crimen organizado. Pero Morena, que llegó al poder, ¿no? a nivel legislativo con el 54% de los votos, se agandalló el 74% de los legisladores y gobierna como si representara al 100% de la población, pretende que pueden ellos poner una iniciativa y generar confianza
tiempo que estaban investigando a Rocha Moya. Y que no podamos aguantar otros 6 meses para tener una buena iniciativa en la que estén todos los actores sentados y que salga bien, pues no, eso no me lo compro. A mí lo que me parece interesante, y han salido muchos ejemplos, incluyendo el que nos da hoy Carlos de un tuit. O sea, obviamente, si se mete la CIA al sistema del INE y le mete un gusano de esos que cambia los resultados, ¿no? Un ciberataque, pues eso sí. Eso sí, no queremos algo así. Y eso, ¿no? Ya se puede anular una elección hoy en día con las leyes que tenemos y eso pasa, ¿no? O sea, ese tipo de injerencias no queremos. Pero esto del tuit, hijo, ya empieza uno y darle ese poder a un tribunal controlado por Morena de decidir esto sí, esto no, pues no convence, Lisa, ¿no? Yo creo que hay 3 cosas a analizar en las 3 reformas, sí. Pero en el caso específico del tema de las causales de nulidad y el tema de la intervención o la injerencia extranjera en los procesos electorales es más relevante. Fer ya cerraba su participación ahorita con uno de esos, los tiempos. Sí. Los tiempos porque si bien hoy la probabilidad de que haya ataques, ya no al proceso electoral mexicano, al gobierno mexicano, a la integridad territorial mexicana, por los intereses del gobierno de Estados Unidos es mayor y ha dejado de ser cero, y así lo hemos mencionado en esta mesa muchas veces. El propio Congreso mexicano se la pasó ¿cuántos meses discutiendo una posible reforma electoral en la que, por cierto, como 6 años, ese tipo de cosas, ¿no? No figuraron cuando ya existía la estrategia de seguridad nacional del gobierno gringo, cuando ya política de los partidos políticos, están ellos mismos señalados de haber hecho, ¿no? Quizás no de algún tipo de pacto con alguna organización de narcotráfico, pero sí actividades ilícitas y sí actividades que se podrían considerar de delincuencia organizada. Ahí está el gran testimonio que hace el compañero periodista que acaba de sacar su libro sobre el rey del huachicol, ¿no? Que en realidad lo que demuestra es que hay una red de Estado operando en donde incluso la inteligencia militar tiene el conocimiento de cuáles son los pactos de ilegalidad y de criminalidad con o no las organizaciones del narcotráfico para defraudar al Estado, para mantener la impunidad sobre las víctimas. Para minimizar los riesgos de que eso termine siendo controlado por intereses facciosos adentro del Estado, sino que sea una suerte de árbitro que logre neutralizar, digamos, esas críticas. No pienso que deba dirigirlo, ni mucho menos, sino que tiene que estar presente, esta comisión del INE tiene que estar presente, digamos, en el proceso, de ninguna manera siendo la parte central. Lo que sí me parecería una lástima es que al final termine uno diciéndoles la culpa del INE porque no filtró bien a un candidato y como tú dices, que terminemos no dándole más recursos, no dándole más dientes y terminemos culpando al INE como si fuera el culpable de todo esto. Que por cierto, se le echan la culpa, por ejemplo, del gran financiamiento ilegal que entra. Es que el INE no fiscaliza bien. No, pues gran parte de los problemas del INE tienen que ver con los pocos recursos que tiene el INE para hacer sus acciones. Exacto. Modelo judicial, ¿no? Bueno, ya el hombre más rico de México ya se reúne directamente con el ministro presidente de la Corte, ¿no? Cosa que no sabemos, según la Constitución, si va a seguir siendo ministro presidente de la Corte. No está mal que tenga conversación con actores políticos. Claro que está mal. Yo no me imagino al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos teniendo una reunión en privado con Elon Musk. No me lo imagino. Es más, a lo mejor privado, en serio sí, que nunca nos enteremos. Pero que vaya el hombre más rico de México y presuma, acabo de ver al primer ministro. Pero vas a plantear, Leo, que no se tenían reuniones privadas o públicas en el pasado. Lo que querían era cambiar eso, Carlos. Bueno, esa colusión que había entre el poder económico y el poder político. En fin, perdón. Y luego además revestimos todo esto como de verdad, esta es una oportunidad de recorregir aquellos errores en los que nos dimos cuenta en que habíamos cometido. Y yo me pregunto, todos los foros que se hicieron desde la Comisión de Justicia del Senado en marzo, en donde ya se habían identificado y se había hecho un diagnóstico muy puntual de un montón de cosas que habíamos identificado, esas ninguna está. Corregir, por ejemplo, que se fueron los jueces sin rostro a constituciones locales, eso no viene. Y eso es muy problemático porque en teoría es una medida de protección para jueces que piden los jueces cuando casos de delincuencia organizada. Los estados no tienen competencia en delincuencia organizada y se fue a 2 constituciones estatales y a otro estado por la vía de la legislación secundaria. Peor aún, en la legislación secundaria federal de los jueces sin rostro no quedó como una medida de protección a solicitud del juez, quedó como una facultad discrecional del Ministerio Público para anonimizar toda la cadena de administración de justicia desde el inicio de las investigaciones y nada de eso está. Habrá gente que me diga, Lisa, pero eso es la legislación secundaria. En este mismo periodo extraordinario están discutiendo lo mismo la reforma constitucional que las leyes secundarias, pero no están corrigiendo nada de eso. Todavía es peor en las cosas que sí están haciendo, como por ejemplo decir lo de los criterios de paridad de género, que fue un tiradero en la elección pasada, están empeorando la posibilidad de lograr llenar vacancias por casos de muerte, jubilación, retiros anticipados, porque el criterio que está hoy es mejor que el que están proponiendo, porque el que están proponiendo es esperar al siguiente ciclo electoral y en muchos puestos esos ciclos electorales no van a ser cada trienio, van a ser durante muchísimo tiempo, aumentando, Leo, las violaciones al derecho a la justicia de todas y todos los mexicanos, simple y sencillamente porque no quieren legislar bien y porque no se lo han tomado en serio. ¿Qué es esa? ¿Se acabó el tiempo?